que su apoyo a Israel va más allá de los discursos y va más allá de gestos simbólicos como mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Porque si Israel es destruido por un movimiento yihadista que Trump realmente no atendió, pues no va a importar mucho que la embajada haya estado en Jerusalén, ¿no? Esa es una movida. Es más, podríamos interpretar ese tipo de gestos como diseñados para manipular a los israelíes, ¿no? Porque los israelíes obviamente están muy agradecidos de que la embajada estadounidense se traslade a su capital, pero y justamente ese agradecimiento, esa emoción puede cegarlos a otras cosas que son materialmente sustantivas, mucho más sustantivas, que Trump no está cambiando, ¿no? El asunto de las sanciones contra Irán a mí siempre me pareció sospechoso porque, aunque no soy un experto en este tema en particular, lo investigué un poco, le eché ojo los últimos años, bueno, los años que Trump fue presidente, y la impresión que a mí me dio leyendo reportes sobre este tema es que no le habían hecho mucho daño a Irán las sanciones, que Irán estaba encontrando formas de disfrazar sus buques cargueros de petróleo, que no requiere demasiada ciencia, nada más apagan los transponders que los están siguiendo y tenía mercados gigantescos Irán para vender petróleo en China y en Rusia. Entonces, no en Rusia, perdón, en China y en India, y entonces, y en otros lugares. Y entonces no está claro que las sanciones le hayan hecho realmente tanto daño a Irán, y entonces podríamos argumentar que esas sanciones en realidad eran otro gesto simbólico, ¿no? Porque si tú impones sanciones sobre Irán que tú sabes que no vas a poder patrullar y que realmente no le vas a hacer demasiado daño a Irán, pues entonces las sanciones sirven para convencer a mucha gente de que tienes una política anti-iraní que en realidad no tiene demasiada consecuencia, ¿no? Sí. Sí, a mí algo que me preocupa es que, pues a partir de que empezó la guerra hace un poquito más de un año, veíamos al menos dentro de que realmente muchos de los supuestos aliados o esas instituciones imparciales, pues realmente no lo eran, ¿no? De Israel. Como por ejemplo. Como por ejemplo la UNRWA, ¿no? Uh-huh. Y la ONU más en general, ¿no? No, pero la UNRWA nunca ha pretendido ser pro-israelí. No pro-israelí, Por el pero en contrario. teoría era una institución pro derechos humanos, ¿no? Pro... Eso Esa es la pretendía, pantalla, esa sí. es la pantalla que pretendía hacer, ¿no? Uh-huh. Y la ONU también pretendía, oye, buscar una resolución pacífica y el bien de todos de una forma imparcial, ¿no? Y por otro No, pero lado, ahí el desempeño de Trump ha sido bueno. no por eso, pero Sí. aquí mi punto es que con el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, en Israel se, se volvía más evidente que realmente no podían confiar, una, en la ONU como una institución que los iba a ayudar a defenderlos en alguna manera o No, ver por sus perdón, intereses. la ONU los ataca. Claro. Sí. Entonces eso lo vimos muy evidentemente con la ONU. Y por otro lado, en Estados Unidos también vemos que ese apoyo, que se pensaba que se tenía apoyo incondicional, aliados del que nos vienen hablando por años, pues realmente no está ahí de la forma adecuada, ¿no? De parte de Estados De Unidos, parte de dices tú. Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Biden. Y entonces O con esto, los gobiernos anteriores, en o- realidad. pero entonces esto había detonado un movimiento que a mi punto de vista era bastante positivo dentro de Israel y dentro de la población judía en general, a decir, oye, tenemos que ser independientes en nuestra defensa. No significa que no buscamos aliados, no significa que no hacemos alianzas estratégicas, pero no podemos depender de Estados Unidos o de algún otro país para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces había desarrollado un poco este ímpetu por, oye, vamos a ver nosotros por nuestro bien y pues los que se nos quieran aliar, bienvenidos, ¿no? Pero de repente regresa Trump y parece se ve esta idea en mucha gente, ahora otra vez podemos volver a confiar en Estados Unidos y que podemos volver a caer en esta dependencia, que como dices, si acaba siendo una pantalla, puede ser muy peligroso. Claro. Sí, si la percepción de un Trump pro-israelí tuviera la consecuencia de cimentar institucionalmente la dependencia material, militar de Israel de Estados Unidos, ese es un terrible resultado.
en mi opinión. Porque aunque fuera cierto que Trump va a ser muy pro-israelí y que sea muy genuinamente aliado de Israel, etcétera, pues va a estar 4 años. Y nunca sabes, más bien tiene todo el sentido del mundo, dado el patrón histórico, suponer que cuando se vaya Trump, aunque fuera pro-israelí, hay un riesgo muy alto de que se establezca nuevamente una política anti-israelí en lo material, porque siempre presumen ser muy pro-israelíes, pero en lo material no es verdad. Entonces, existe ese peligro de que regrese una política materialmente anti-israelí, por lo cual los israelíes, por su propia seguridad, deben de seguir una política que los vuelva lo más independientes posibles en términos de suministro de insumos bélicos, ¿no? Eso es, lo que es ideal para Israel es que todo eso se produzca dentro de Israel. Me acabo de acordar de otro asunto que te quiero comentar, que es Egipto. Egipto, por ejemplo, tiene muchísimo tiempo recibiendo una cantidad verdaderamente asombrosa de dinero de Estados Unidos, que se lo gastan absolutamente todo en armamento, cuando Egipto no tiene rivales regionales que no sea Israel. O sea, ese armamento no tiene ningún destino que no sea pelearse con Israel. Y todo ese armamento viene de Estados Unidos. Entonces, Trump no hizo absolutamente nada por eliminar el proceso de armar Egipto hasta los dientes cuando estuvo en su primera gestión presidencial. Y eso que hay un precedente, porque hubo un congresista estadounidense, no recuerdo ahorita su nombre, que hace ya bastantes años hizo un esfuerzo por promover una ley para forzar a Egipto a gastarse en ese dinero que llegaba de Estados Unidos en cosas que no fueran armamento, ¿no? Que tuviera algo que ver con asistir a la población egipcia y no simplemente gastárselo en armamento. Y eso no prosperó. No logró que se aprobara esa ley. Entonces, había un precedente de tratar de controlar este fenómeno, y Trump pudo haberse aliado con ese esfuerzo que era desde dentro de su propio partido, y no lo hizo en su primera gestión. Entonces, hay muchas cosas que Trump pudo haber hecho que me gustaría esperar ahora a ver si las hace, porque creo que de esas políticas depende un juicio maduro y lógico, razonable, sobre cuál es la verdadera orientación de Trump hacia el Estado de Israel.